Perfecto. Bueno, pues muy buenas noches. Comenzamos con nuestros trabajos de logia ahora, del estudio de Isis sin velo de los días lunes. Como recordarán, pues estamos ahorita trabajando, o vamos a empezar justamente lo que es el capítulo 4 del volumen uno. Espero pues varios, la mayoría ya han tenido oportunidad ya de leer o estudiar algo. Y bueno, pues dicho esto, vamos a iniciar con una serie de preguntas que mandamos hace algunos días en el grupo de WhatsApp. Y bueno, quien guste participar con estas preguntas, contestando alguna o dando su punto de vista, pues adelante, ya saben, con la manita en el Zoom y los vamos a ir tomando de arriba abajo, ¿no? Y bueno, recuerden que ahorita todos traen mute. Sí, claro. Y bueno, voy a compartir pantalla. Y a ver. Y a ver un momento. Ahora sí. Vale, creo que ya se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues estas son las preguntas que tenemos para iniciar nuestra sesión. Vamos a ver pues quién tuvo ya oportunidad de estudiar, de participar. Y bueno, ya estoy viendo la lista. Si quieren participar levantando la mano, quien quiera contestar con alguna de estas, dar su punto de vista. La primera mano que veo levantada es la de Salomón. Entonces, bueno, pues Salomón, adelante, te escuchamos. Bueno, es para variar, ¿eh? Bueno, yo quiero hablar sobre los fenómenos psíquicos vienen de los demonios. Ajá, y esto pues dice así, las obras escritas por los católicos y protestantes en contra del espiritismo, las más sobresalientes y eficaces fueron las de Mirville y de Moseo, no sé cómo se pronuncia, en cuya gran parte nos describe la biografía del diablo y sus retoños, con lo cual los buenos católicos desde los tiempos medievales se deleitaron, o sea, quedaron complacidos. Y dicen, el espíritu maligno, embustero y asesino desde un principio, es el instigador de los fenómenos espiritistas que después de haber presidido durante miles de años la teurgia pagana, ha reaparecido en nuestro siglo a favor del incremento de las herejías, de la incredulidad y del ateísmo. Desmoseo negaba que sus obras tuvieran alguna relación con la Iglesia. Sin embargo, presenta a la academia un trabajo donde en un párrafo dice, el diablo es la principal columna de la fe. Su historia está íntimamente relacionada con la de la Iglesia. Por el diablo, el Redentor, el Salvador, el crucificado, hubiese sido un ente ridículo y la cruz un agravio al sentido común, Nada más hasta ahí. Bueno, también tengo unas notitas aquí, no sé si parece que tiene un poco que ver. Dice, el clero no le interesa astutamente ocuparse ni obstaculizar manifestaciones fraudulentas. Dice, la Iglesia romana nunca ha sido crédula ni cobarde. La prueba el ridículo y maquiavélico de su política. No le preocupan los prestidigitadores porque sabe hasta dónde pueden llegar sus artimañas, como las de Roberto Houdin, Comte, Hamilton y Bosco. Pero los que sí le preocupan son los filósofos herméticos como Paracelso, Cagliostro y Mesmer. Y se deshace de los médiums para entorpecer manifestaciones peligrosas. Nada más, muchas gracias. Perfecto, Salomón, mil gracias. Bueno, pues sobre esta pregunta que nos diste un poco algunos fragmentos, pues justamente pareciera que al menos en la obra había quienes sí que creían que estos fenómenos pues estaban relacionados a los demonios, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues ya lo veremos, pero Elena Blavatsky refiere pues a los ultramontanos, que pues eran, digamos, como grupos de católicos,
y particularmente nos habla de dos figuras que eran las que ya nos mencionaba, Salomón, que era Desmond Sioux, creo, y de Mirville, ¿no? Que eran dos personas que se dedicaron a hacer diferentes escritos en contra de las prácticas del espiritismo, justamente argumentando que estas devenían pues de demonios, ¿no? Y como también comentaste ahorita, Salomón, mencionabas que curiosamente la iglesia como que no tomaba en cuenta a los presdigitadores, o sea, a los fraudulentos, a los embusteros, no les hacía mucho caso, pero que sin embargo con los mediums sí se metía durísimo y uno preguntaría por qué. Y lo que dice Elena Blavatsky es, a la iglesia no le interesa invertir esfuerzos en perseguir a personas que pues nada van a poder hacer o que no son reales, ¿no? Que son los embusteros. Pero la iglesia, cree Elena Blavatsky, que sí que estaba persiguiendo a los que conocían realmente que existía este tipo de poderes, este tipo de lo que le llamaríamos magia y que como eso sí que podría ser un peligro para el status quo de la iglesia, pues la iglesia sí se enfocó a buscar a aquellos que tenían conocimientos verdaderos y pues los perseguía, ¿no? De igual modo como pues en anteriores tiempos, pues se persiguió, por ejemplo, los alquimistas, a los hierofantes, a los herméticos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es la visión por una parte tenemos un grupo que sí que cree que estas habilidades están asociadas a los demonios, que es el de la iglesia, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, Salmón. Y bueno, eso sería con respecto a la parte de los demonios. Tenemos otra participación de Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Te escuchamos. ¿Con cuál pregunta te gustaría participar? Bueno, yo quería, bueno, hablar un poquito de eso sobre no me lleve la pregunta. Perdón. Bueno, de la parte de eso, bueno, acotando un poquito más de lo que tú decías, Manuel, y lo que dijo Salomón, que pues sí, del lado de la gente que trabajaba la parte del mediunismo, pues se decía que todo este tipo de entidades provenían de los fallecidos, ¿no? De todos los seres fallecidos, y la iglesia, la guerra que tenía junto con los científicos, era achacarle a los demonios todas las causas de esos fenómenos, de los fenómenos. Pero bueno, fuera de eso, lo otro que se dice era la pregunta siguiente, que si eran provocados por nuestra voluntad individual o por la suma de nuestras voluntades. Se dice que en ciertos tipos de fenómenos, por lo menos en la parte de los mediums no realmente utilizaban su voluntad para atraer este tipo de entidades, sino que ellos eran más bien un canal a través del cual la voluntad del ente o de la figura astral que estuviera en ese momento era la voluntad de ella la que se ocupaba de los fenómenos que provenían. Y que se habla muy diferente de los hipnotizadores, que ellos sí utilizaban su voluntad para dirigir los fenómenos hacia las otras personas que en este caso entraban en trance. En trance, correcto. Entonces, también se hablaba que muchas veces, en el caso de la parte de los medios, influía mucho, sí, en el grupo las voluntades que habían sobre la mesa de las personas que estaban participando, que podían tanto acceder a que llegase un ente y si permaneciera, como a que no viniera, dependiendo de las voluntades que ellos tuvieran en ese momento. Era mi comentario más o menos al respecto. Excelente, Daniel. Pues muchísimas gracias. Pues justamente, ¿no? Nos habla, ya lo veremos también más adelante, Elena Blavatsky, de que al final esta fuerza, casi podríamos verla como dos fenómenos, ¿no? O dos polaridades. Por una parte está un fenómeno que está asociado sí a la voluntad de los que participan, pero hay otro fenómeno que es totalmente pasivo, ¿no? Y donde están pues más las figuras de los mediums, fenómenos donde sí que pudieran estar influyendo otras voluntades, pero voluntades externas a los que están ahí, ¿no? Como pudieran ser, pues tal vez los famosos demonios de la iglesia u otras entidades que podríamos decir no humanas, ¿no? Entonces sí nos deja como muy clara Elena Blavatsky, digamos, esa división, esa clasificación. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Daniel. Y la siguiente participación que tenemos es de Caro. Adelante, Caro, ¿con qué pregunta? Ok, yo voy con la de, ¿existe algún fluido o medio para la producción de los fenómenos? Se dice que es el ectoplasma. Muchos científicos afirmaban que esta era una fuerza
que estaba asociado a un fluido corporal, que es una sustancia blanca y luminosa, que un medio emitía por la boca generalmente. Este tipo de sustancia o de energía espiritual no estaba identificada, pero que al ser liberado a través de eso de los medios físicos o en la boca o cualquier otro orificio, podía influir en la materia. Además, este fluido etérico generalmente enfriaba el sitio en donde estaba, bajaba la temperatura, necesitaban hacerlo en un sitio oscuro. También en otro lado leí que lo asociaban con la fuerza ecténica, que este fluido estaba asociado así, pero claro, también leí que la fuerza técnica era el nombre que le dieron a los fenómenos psíquicos, sobre todo los que hizo el conde Gasparín para buscar una explicación física a todos estos fenómenos que ellos no podían comprobar, como el giro de las mesas y el ruido, sobre todo que pasaba en esas sesiones. Gracias. Excelente, Caro. No, pues muchas gracias, totalmente. Justamente, digo, ya lo iremos viendo, eso que después se denominó, justo como mencionas, ectoplasma, es lo que después, o mejor dicho, lo que antes lo denominaron psícodo, que era pues justamente este tipo como de fluido que no era muy visible, que como dices era un fluido lumínico, se dice. Y precisando un poco la parte esta que mencionaste de la fuerza ecténica, lo que se dice es, tú por una parte tienes, digamos, el psícodo, el fluido, ¿no? Pero cuando tienes del lado izquierdo a la voluntad que desempeña un tratamiento, la voluntad que está generando un cambio en el fluido, un cambio en el psíquido, pues cuando se da esa combinación entre psícodo y voluntad, pues es justamente lo que se conoce como la fuerza ecténica, ¿no? Que es justo esa interacción entre estos dos elementos. Muchísimas gracias, Caro. Perfecto. Y bueno, creo que ya no tenemos más manos levantadas. Vale. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a pasar directamente ya a la parte de la presentación y pues vamos a ir viendo cómo algunas de estas preguntas espero se vayan contestando pues cada vez mejor, ¿no? ¿Puedo preguntar algo, Manuel? Sí, Salomón. Oye, desde ese entonces, la Iglesia Católica y sus seguidores o sus líderes más bien han interpretado la Biblia de una manera literal, ¿verdad? Pero yo pregunto, hoy en día, ¿aún siguen interpretándolo de manera literal? Y me refiero porque se menciona lo que ocurrió en el paraíso con respecto a Adán y Eva y la serpiente. Entonces, digo, bueno, en ese tiempo, pues a lo mejor, pues se interpretaba de una manera muy literal, pero hoy en día sigue igual, o me refiero más que nada a los líderes, ¿todavía siguen interpretando de manera literal o ya hay un cambio? Gracias. No, ¿de qué, Salomón? Pues mira, digo, la pregunta es compleja, ¿no? Porque hay quienes lo pueden tomar literal, pero al menos de la experiencia que yo he tenido, por ejemplo, yo conozco algunos legionarios de Cristo que ellos sí creen que hay, digamos, o sea, ellos no toman literales estas palabras, ¿no? O ellos cuando les preguntas, por ejemplo, sobre el demonio, pues ellos hablan del adversario, ellos sí hablan como de una fuerza opuesta. Cuando ellos hablan del infierno, y las llamas, etcétera, tú le preguntas a un legionario de Cristo si realmente existen las llamas del infierno y ellos te van a decir que no, que más bien que no es que hayan llamas, sino que el sentirse en la ausencia de Dios, pues o sea, produce un dolor interno que tú lo podrías sentir como llamas, pero no es que sea fuego, ¿no? Entonces, sí existe, o sea, creo que la gente que sabe y los líderes sí descartan en muchos casos una interpretación literal, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que este fenómeno es complejo? Porque recordemos que que la mayoría de los grupos religiosos pues trabajan con una versión de la Biblia que pudo tener gaps, o sea, que pudo tener algunas deficiencias en la traducción y obviamente pues sus conclusiones pueden llegar a ser diferentes,
que, por ejemplo, voy a decir, por ejemplo, cabalistas que tienen otra interpretación, o mejor dicho, una mejor traducción de ciertas palabras del Antiguo Testamento, que cuando lo analizan, pues también llegan a otras conclusiones muy diferentes y que tal vez podrían ser más correctas, ¿no? Entonces, pues sí es un fenómeno complejo, Salomón, donde algunos lo interpretan literal, los líderes creo que sí se van hacia lo simbólico, pero incluso, pues digamos que hay versiones de Biblia, ¿no? Entonces, incluso entre versiones, pues van a salir diferentes conclusiones. Sí, muchas gracias, Manuel. No, ¿de qué, Salomón? Y bueno, bueno, hay un comentario de Rita. Adelante, Rita. Sí, mira, la sexta pergunta, né, se materiais dificultam não consigo ler, condução. Eu imagino que esses materiais que dificultam a condução seriam para o efeito de ectoplasma, foi minha conclusão, verdade? Então, a minha experiência que eu tive conozco a personas en Brasil de la casa de Frei Luis y hacen proyecciones con ectoplasma. A 30 años presencié, soy una persona que presencié una aparición en ectoplasma porque soy licenciada en parapsicología. Entonces mi turma se tuvo la liberación para ir a hacer un estudio allá en Frei Luis, el Centro Espírita Frei Luis. Y yo que pude relatar es que, além de salir de todos los orificios, principalmente del nariz y la boca, dos ojos o los oídos, y el medio en sí, el dona, o ectoplasma, se formou uma monja de 1,60 m de altura, tinha pulsação cardíaca. Eu mesmo pus o estetoscópio, pero os aparatos de nós outros não conseguiram relatar nada. Se bloquearam todos os aparatos, as câmaras, todo que meu maestro André Pérsia de Carvalho, allá de Brasil, de la Universidad de Estácio de Sá. Y la única cosa también que puedo decir que ellos, antes de cualquier proyección de ectoplasma, ellos no comen carne roja o ningún tipo de carne y sodas con cola, Coca-Cola o los otros, cualquier refrigerante con cola, no deben, cafeína también no. Entonces, esos elementos, sustancias, inhiben como que se diz, a projeção de ectoplasma. Seria essa minha forma de tentar contribuir aí com usted. Não sei se consegui. Bastante, Rita, excelente, ¿no? Pues muchísimas gracias. La verdad es que es muy valioso. Ahorita podremos platicar de lo que hemos estudiado, pero creo que muchas veces es más valioso, pues, un testimonio, ¿no? El testimonio de una persona que lo ha visto, que lo ha vivido en carne propia. Y Sí. eso nos ayuda también a ver si, pues, hasta qué punto coinciden estas enseñanzas, ¿no? Entonces, vaya, que definitivamente contribuye y colabora esto mucho. Muchísimas gracias, Rita. Puedo contribuir também dizendo que hasta hoje se fazem projeções, algumas, não de uma grande porte como esse que se passou, pero hasta o dia de hoje se fazem. Ok? Existem grupos para isso allá em Brasil. Wow, no, pues estará súper bien investigarlo, Rita. A ver si Poniendo después, la curiosidad de ustedes. exacto. Sí, a ver si nos puedes después compartir el nombre, ¿no? Yo creo que Sí, sí sería claro que sí. interesante meterse más a fondo. Sí, claro que sí. Paso la dirección y todo, ¿ok? Ay, muchísimas gracias. Súper, súper bien. Perfecto, Rita, gracias. Y bueno, teníamos otra participación de Caro. Adelante, Caro. Yo, por lo que decía Salomón, también pienso que la iglesia, según conveniencia, según quiera ir manipulando las masas,
al momento de los tiempos. Porque por lo menos cuando Copérnico le presentó su teoría del sistema heliocéntrico al Papa Clemente VII, 8, no recuerdo cuál es, por allá por los 1500, el Papa acepta la teoría. Lo que pasa es que los católicos la aceptan, más los protestantes y los otros tipos de religión no lo aceptan. Muere Copérnico y luego que él muere es que se hace público su trabajo. Los otros que iban en contra de los protestantes y los no católicos aceptan estas nuevas ideas y es cuando la iglesia, por ir también en contra de los otros, ya no apoya estas ideas y bueno, y viene todo lo demás de la Inquisición y viene el caso de Galileo y todo lo demás que viene. Entonces ellos como que según eso, a conveniencia, al principio sí apoyamos a Copérnico porque Copérnico era un fiel creyente y apoyaba a la Iglesia Católica. Entonces en ese momento el Papa también pues le aprueban sus teorías, pero ya luego cuando los protestantes y los otros no quisieron, aceptaron sus teorías, ya la Iglesia no, porque no pueden pensar igual que los otros. Y es cuando viene la Inquisición y el caso de Galileo y todo eso. Gracias. Wow, no, pues excelente, Caro, es cierto. Yo creo que, digo, más allá de, muchas veces será por ignorancia, pero otras tantas, pues será por interés, ¿no? Por defender alguna postura, para mantener, hay veces que la iglesia se puede encontrar nuevas interpretaciones que pondrían, pues en juicio, ¿no? Mucho de lo que antes se profesaba y a veces, pues prefieren irse, pues, de una manera más discreta para seguir manteniendo a veces una posición privilegiada, ¿no? Entonces sí, definitivamente muchas veces pues hay un interés atrás de ciertas interpretaciones. Mil gracias, Caro. Y bueno, tenemos la última participación de Connie. Buenas noches, Connie, te escuchamos. Buenas noches, Manuel. Mira, yo tengo un comentario que ahorita me hizo así como que me dio vueltas en la cabeza con la participación de la hermana que dice que presenció el fenómeno de la exudación, porque es eso, una exudación de ectoplasma. Cuando yo tuve una amiga de su papá era médico y ellos tenían esa tendencia al espiritismo, mas sin embargo, yo tuve en mis manos revistas donde del medium salía el ectoplasma. Estaban las fotografías. En la fotografía, el ectoplasma aparecía como de color blanco, o sea, color claro, que en la fotografía blanco y negro se veía blanco. Y entonces el medium estaba recargado sobre la mesa, o sea, su pecho y su cabeza sobre la mesa, y de ahí, por ejemplo, vi fotografías con ectoplasma que exudaban por la nariz, otro por la boca y otros por los oídos. Y estaba la fotografía. Entonces ahorita como que me hizo circo eso en mi cabeza de oír la participación de la hermana que dice que no fue captada por la cámara. Y sin embargo, por ejemplo, mi amiga decía, ¿no? No sé si ella estuvo presente en alguna sesión, pero hablaba totalmente convencida de la exudación del ectoplasma. Y a eso voy, a que sale del medium, pero dijéramos, por una cavidad corporal. No es así nada más del medio ambiente, sino necesitan el físico del participante. Y
Y bueno, hay algo que yo pienso así, que hay algo que pues de alguna manera, por llamarlo así, a lo mejor no es la palabra correcta, pero como que se materializa, ¿sí? Nada más esa es mi participación. Y ya, y pues volviendo a leer, porque hay que leer y releer esto para dar tener más claro en nuestra mente la situación. Pero yo creo que de que hay algo, hay algo. Ahora, ¿qué concluyo? Que es la intervención de los cascarones astrales. Esa es mi percepción personal. Gracias. Perfecto, Connie, pues muchas gracias. Pues sí, definitivamente esto nos da material para pues seguir estudiando. Curioso que ahorita veamos cómo dos testimonios que llegaron de lados distintos, pues coinciden en muchas cosas. Y pues justamente como comentas, ¿no, Connie? Pues tal vez más que revisar el ambiente, valdría la pena pues profundizar en la investigación de nuestros propios vehículos, ¿no? Se nos dice justamente en teosofía que pues hay vehículos más sutiles y que están en el punto medio entre, digamos, no sé si decirlo espiritual y lo material, ¿no? Que tal vez con un ejercicio de voluntad, ya sea por la persona o por alguien externo a la persona, como podría ser, pues, digamos, pues un elementario, etcétera, pues pueden motivar a que se produzcan estos cambios dentro de nuestros vehículos, ¿no? Entonces sí que es algo bien, bien interesante. Muchísimas gracias, Connie. Sí, gracias a ustedes, hermanos. Vale, perfecto. Bueno, pues voy a pasar a la parte de la presentación y bueno, voy a silenciar de nuevo los micrófonos. Vamos a ver si las preguntas que aquí teníamos se contestaron. Tome nota por si alguna no se hubiera contestado, la platicamos al final. Bueno, ¿qué nos hablan en el capítulo 4, a modo de sinopsis? Primero nos habla Elena Blavatsky que hay, podríamos decirlo, tres grupos, ¿no? Tenemos por una parte el grupo de los espiritistas, aquellos que están seguros, aquellos que prácticamente juran y perjuran que la causa de estos fenómenos, pues, son los espíritus de los fallecidos, en la gran mayoría de los casos. Tenemos por otra parte, en oposición a los religiosos, ¿no? Religiosos de donde aparecen figuras como de Nerville, que era justamente uno de los que más escribió al respecto, y él dice, no, estos fenómenos sí que son reales, pero la causa no son los espíritus de los difuntos, hay algo más oscuro, ¿no? Es lo que ellos pensaban. Y ellos lo relacionaban a acto, pues, de los demonios. Y como ya nos comentaba Salomón, ellos, de hecho, la Iglesia Católica, pues, veía con preocupación esto. Ellos, la Iglesia, en el pasado ya habían luchado por callar este tipo de fenómenos, ya los habían identificado antes con los alquimistas, dentro de los grupos herméticos, etcétera, en la Edad Media, y los habían callado, ¿no? Y ahora veían que estos movimientos de personas que estaban buscando algo, una fuerza, un fenómeno que no era explicable por la ciencia actual, pues les mostraba que otra vez estaba como ese peligro latente, ¿no? Aquello que en el pasado habían logrado callar con relativo éxito, pues estaba otra vez despertando. Y eso era lo que a la iglesia, pues definitivamente le preocupaba. Y bueno, tenemos el tercer grupo, que es el de los científicos, que los científicos son como que el punto medio, ¿no? Que dicen, bueno, a ver, hay desde la gran mayoría de los científicos opinaban que estos fenómenos del espiritismo, pues que eran temas de o charlatanería o que eran temas pues de gente ignorante, de gente ingenua. Sin embargo, sí que habían algunos pocos, un puñado, un reducido grupo de científicos que dijeron, a ver, no puede ser que existan tantos testimonios fantasiosos, aquí debe de haber algo, hay que estudiarlo. Y esos pocos que se dedicaron a estudiarlo, pues aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos como Babinet, ejemplos como Gasparin, ejemplos como Thury, como William Crookes, donde pues todos se pusieron a revisar si había algo de fondo.
Y curiosamente, pues todos llegaron a la conclusión de que esto no era fantasía, o sea, que sí había un fenómeno que se estaba produciendo, y creo que la mayoría coinciden o llegaron a coincidir que aunque sí había algo que se producía, no estaba tan claro cuál es la causa, ¿no? Algunos descartaron totalmente este tema de los demonios y los difuntos, casos justamente, por ejemplo, como Gasparín, y había otros que decían, bueno, tampoco podemos descartar que existan voluntades o fuerzas no humanas, ¿no? Que sean las que los producen, casos como Thury. Y bueno, tenemos casos también como Babinet, que también creía que había una fuerza actuando, y justamente William Crookes, que también él apoyaba pues muchas de estas teorías, ¿no? William Crookes creía que en efecto había un fenómeno, que en ese fenómeno participaba la voluntad en muchos de los casos, pero que también no todo era por la voluntad de, digamos, de los participantes humanos en las sesiones, ¿no? Que podían haber voluntades invisibles que todavía eran desconocidas para la ciencia. Entonces, tenemos estos tres grupos, digamos, en debate. Y lo que hace en el capítulo 4 Elena Blavatsky es casi como a modo de los diálogos de Platón, donde Platón lo que hacía era simular un debate entre diferentes personas para así darnos una visión de 360 grados de un mismo tema. Pues eso mismo hace en este capítulo Elena Blavatsky. Ella contrapone en un debate a los religiosos, por otra parte, pues a los espiritistas, por otra parte a los científicos, y trata de pues, analizar este fenómeno desde todas las ópticas posibles, ¿no? Para al final, pues llevarnos a lo que sería la conclusión de lo ocultista. ¿Qué es lo que pensaría un ocultista de todo esto? Entonces, bueno, tenemos por una parte, dentro de estas investigaciones, algo que empezó a ocurrir es que algunas academias empezaron a hacerse, empezaron a acercar hacia así a diferentes presdigitadores. Los presdigitadores, recordemos que eran pues como los charlatanes que eran expertos en todos estos trucos. Ellos, todas las charlatanerías relacionadas a este tipo de situaciones fraudulentas, pues ellos las conocían al perfecto, al derecho y al revés, ¿no? Entonces, las academias justamente llaman a estos presdigitadores para que ellos mismos, si ellos conocían todos los fraudes posibles, pues ellos sabrían qué sí es real y qué no. Y justamente algo que pasa es que la Academia de Ciencias, nos comenta Elena Blavatsky, la academia designa un perito que era un famoso presdigitador, él era justamente un famoso ilusionista, que era Roberto Houdin, y pues le dejan la tarea de ver si estos fenómenos son o no son reales, ¿no? Y le presenta pues bastantes fenómenos para que él los revise y de su punto de vista. Y algo que él decía justamente, este Houdin es, y se toma aquí como cita, es: los presdigitadores no nos equivocamos nunca, y hasta ahora no ha fallado mi segunda vista. De ahí que teníamos una persona que se sabía todos los trucos habidos y por haber, y que sin embargo cuando le presentaron estos fenómenos, el mismo Houdin concluyó de, ¿saben qué? Pues sí, muchos son charlatanería, pero hay otros tantos donde sí que hay algo que yo no sé explicar el truco, y si no sé explicar el truco, pues quiere decir que tal vez sí hay algo de real en esto, ¿no? Y bueno, justamente lo pusieron a investigar diferentes fenómenos de facultades de algunos clarividentes y algunas situaciones donde estaban estos fenómenos de las mesas que se movían, ¿no? A partir de los actos espiritistas. Y bueno, su conclusión al final es que sí que había algo. Ahora, por una parte tenemos a la ciencia que está investigando si sí hay algo aquí. Por otra parte, tenemos, como comentaba, a una iglesia que está preocupada y que comienza a tirar pues, todo tipo de dardos contra el espiritismo, justamente preocupada para que aquello que ya se había callado digamos, en la Edad Media, pues no volviera a resurgir, ¿no? Y aquí lo que vemos es que empiezan a aparecer diferentes personas como de Mirville, personas como Desmoseaux, que los que se dicen que no pertenecen a algún grupo religioso y que es una investigación personal lo que hacen, ¿no? Sin embargo, un momento. Listo. Entonces tenemos a estas personas que dicen, yo estoy haciendo mi investigación individual del tema,
Pero curiosamente, cuando uno se pone a revisar los artículos que estas dos personas hacen, resulta que muchos aparecen publicados en varios medios católicos, casualmente, y todos siempre son ataques donde se habla de los demonios, se habla de lo malo y se habla de que el espiritismo es algo que no debe de, o sea, lo ven como un peligro, ¿no? Algo que no debe aparecer. Entonces, pues justamente aquí la conclusión de Elena Blavatsky es, a ver, aquí está la iglesia, pero metida hasta la cocina. Estos no son actos individuales, no son actos aislados, sino que es un ataque perfectamente coordinado de la iglesia hacia el espiritismo. Y de eso mismo que de lo que se percata Elena Blavatsky, pues también ya se habían percatado algunas personas de la ciencia, ¿no? Que ya iremos viendo. Entonces, bueno, también, ¿qué más mencionábamos? Curiosamente, la iglesia nunca se metió con presdigitadores como justamente Roberto Jaudín, nunca hubieron escritos en contra de sus ilusiones, en contra de los fraudes. ¿Y por qué la iglesia no se preocupaba por investigar a los charlatanes? Pues porque sabía que eso no le iba a redituar nada, ¿no? O sea, los charlatanes no importaban, porque ellos no conocían, digamos, el fenómeno real atrás de esto. Probablemente la iglesia sí que sabía que había algo, llamémosle mágico, por usar un término, y entonces pues a ellos sí les interesaba encontrarse, pero a los que verdaderamente practicaban esto para callarlos, ¿no? Entonces los charlatanes pues no eran parte de su cacería, más bien ellos iban contra los reales. ¿A qué le temería? Pues es un tema pues a saber, ¿no? Y bueno, justamente aparecen estas dos figuras que hacen toda una serie de escritos al respecto, escritos como los que vemos del lado del derecho, escritos como La magia en el siglo XIX, costumbres y prácticas de los demonios, fenómenos de la magia superior, los medianeros de la magia y de los espíritus y sus manifestaciones. Todos estos fueron pues textos que elaboraron estas personas justamente para pintar el espiritismo pues como un nuevo peligro, ¿no? Ante todo esto pues aparece un científico, un astrónomo, perdón, un científico que es justamente Gasparín, que él es quien los confronta, y bueno, vamos a ir viendo después qué pasó dentro de este debate, ¿no? Entonces se da una confrontación entre los científicos y los religiosos. Tenemos por una parte a de Mirville, del lado de los religiosos, que dice, el espíritu maligno, embustero y asesino desde un principio es el instigador de los fenómenos espiritistas, que después de haber presidido durante miles de años la teurgia pagana, ha reaparecido en nuestro siglo a favor del incremento de las herejías y de la incredulidad y del ateísmo. Luego nos dice también, al sobrevenir la irrupción espiritista de 1853, con tanta indiferencia mirada, nos atrevemos a decir que era síntoma amenazador de una catástrofe. O sea, la iglesia aquí ya estaba como poniendo que si este tema del espiritismo no se disolvía cuanto antes, pues podía ser una amenaza para la humanidad, ¿no? O sea, que podía ser la causa de una nueva catástrofe. Ya desde ahí estaba como que generando signos de preocupación, si no es que de pánico. Ante esta declaración, digamos, de Mirville, que prácticamente representaba la postura de la iglesia, pues aparece el científico, aparece Gasparín, con lo siguiente. Un momento. Listo. Entonces, bueno, Gasparín contesta, ¿no? Él dice, a ver, todo esto que está pasando, esto es una declaración de guerra. Tenemos a una iglesia que otra vez pues está atacando las otras posturas y tenemos que ponernos frente a eso, ¿no? Esto no es una acción aislada, esto es una acción colectiva y coordinada de la iglesia. Y para Gasparín esto era un ataque al protestantismo, al hecho de estos grupos que pensaban diferente a lo que ya estaba establecido, pues Gasparín pensaba que había un ataque directo a estos grupos. Ahora, bueno, ¿quién fue al final Gasparín? Gasparín fue un científico que durante un periodo de aproximadamente 5 meses se puso a estudiar con un conjunto de compañeros este fenómeno de las mesas de los espiritistas, ¿no? Estas eran mesas que tenían la particularidad de que pues, se presentaban diferentes fenómenos con estas mesas. Por ejemplo, ante una práctica espiritista,
Había ocasiones en que las mesas se quedaban totalmente pegadas, como fijadas al piso, y había gente pues tratando con toda su fuerza de moverlas y no se movían, ¿no? Se quedaban totalmente fijadas. Había otros fenómenos con estas mesas, donde de repente un lado de la mesa se empezaba a levantar, como se ve aquí en esta foto. Las patitas se levantaban y había casos más extremos donde las mesas terminaban totalmente de cabeza, ¿no? Y aunque muchos de estos fenómenos era con contacto, digamos que teníamos a los espiritistas poniendo sus manos sobre la mesa, había otros casos donde no había contacto de la mano directamente hacia la mesa y aún así las mesas se movían. Eso era como lo más impresionante. Otro fenómeno que también se daba en estas mesas es que las personas soltaban alguna pregunta y la mesa muchas veces contestaba con golpes, escuchaban golpecitos de la mesa que nadie sabía a ciencia cierta de dónde venían los golpes. Y por ejemplo, un golpe podía significar que sí, dos golpes podían significar que no. Y era, pues digamos, podremos verlo como tal vez la versión primitiva de lo que después fue la Ouija, ¿no? O sea, era prácticamente las mesas, pues hacían sonidos para dar respuestas a preguntas y respuestas, pues, inteligentes. Entonces, bueno, Gasparín se dedicó durante un buen tiempo a estudiar todos estos fenómenos y los pudo constatar que en efecto ocurrían. Y específicamente para la parte del movimiento, pues están las teorías de Babinet de por qué estas mesas se movían, están las teorías de los católicos y está también pues, los comentarios de Elena Blavatsky, ¿no? Sobre el por qué estas mesas se movían, pues Babinet, que Babinet fue otro de los científicos, un astrónomo, él en su impresión, pues el movimiento de las mesas no era más que la suma de impulsos individuales de las personas que estaban ahí justamente con sus manos arriba de la mesa, ¿no? Babinet pensaba que las manos iban generando una especie de presión, un impulso sobre la mesa, que aunque se notaba como muy ligero, aunque era algo muy tenue, después de un tiempo prolongado de estar con las manos en la mesa, decía Babinet como que el impulso de las diferentes personas se iba coordinando cada vez más, al punto que varias pequeñas fuerzas pues se convertían en una gran fuerza, ¿no? Una gran fuerza impulsada por todos los que estaban ahí sentados que hacían que una mesa pues se moviera, que una mesa rotara, se levantara. Y bueno, esa era la explicación de Babinet, ¿no? Que era al final los impulsos de las personas que estaban ahí sentadas que se iba sumando. Y bueno, sobre esto, Elena Blavatsky pues nos dice, bueno, la explicación de Babinet para mí es simplista. Y es simplista porque había también muchos casos reportados donde las mesas se movían sin que hubiera nadie tocándolas, sin ningún tipo de contacto. Entonces, pues ante ese tipo de fenómenos, pues ya la explicación de Babinet se quedaba corta, ¿no? Ahí ya no había un contacto directo de los dedos sobre las mesas. Y bueno, también del lado de los católicos, de Mirville, él pensaba que el fenómeno de que las mesas se podían mover sin que nadie las tocara, para él era algo imposible. O sea, ese fenómeno de movimiento sin contacto para él no existía. Y ahora, otra cosa curiosa, o sea, por una parte, Babinet decía que estos esfuerzos eran coordinados. O sea, cuando una mesa, digamos, se levantaba hacia un lado, pues era la suma de los impulsos coordinados individuales de varias personas. Y aquí lo que replica Elena Blavatsky es, a ver, si son 5 personas en la mesa y cada persona pues tiene su mente y cada mente tiene sus propias ideas diferentes, ¿cómo es que todas las personas se ponían de acuerdo en hacia dónde se iba a mover una mesa, ¿no? O si iba a contestar un golpecito de sí o un golpecito o dos golpecitos de no. Era difícil que 5 personas pensaran exactamente igual. Entonces, pues ahí también ella, pues digamos que no apoya del todo la teoría de Babinet de que eran movimientos individuales coordinados, justamente porque, pues no, si 5 personas tratando de coincidir sería algo caótico. Y bueno, sobre este fenómeno de los golpecitos con el que las mesas contestaban diferentes preguntas, pues por una parte Babinet nos dice que estos eran realizados mediante ventriloquismo. Recordemos que el ventriloquismo pues es justamente ese supuesto arte que hacían muchas veces los charlatanes para mediante muchas veces el estómago generar un sonido
del cual no está claro de dónde proviene, ¿no? Pero que nunca usaron las cuerdas bucales, nunca usaron los dedos, nunca usaron algún otro elemento para generar el golpe, que todo fue interno. Entonces, para Babinet, esos sonidos que se hacían de las mesas eran producto del ventriloquismo. Y se dice, justamente, una de las características del ventriloquismo es que no se logra distinguir con claridad de dónde viene el ruido. Y por eso explica Babinet que eso podía explicar el por qué estos golpecitos nunca quedaba muy claro de qué parte de la mesa provenía, ¿no? Entonces, para él era un acto de ventriloquismo. Ahora, por otra parte, los religiosos de Mirville, él no cree en esa parte del ventriloquismo, y el ejemplo más concreto que pone es, a ver, si esto fuera situación de ventriloquismo, entonces me estás diciendo que en Norteamérica hay miles de personas que dominan esto, ¿no? Porque hay miles de personas que están produciendo exactamente el mismo efecto de los golpecitos, y entonces querría decir que todos fueron entrenados, pues eso no haría como que mucho sentido, ¿no? Entonces estaremos diciendo que hay miles, millares de charlatanes que lo conocen. Eso, pues con eso él, digamos, desacredita esta creencia del ventriloquismo, ¿no? Y bueno, siguen después, dentro de estos debates, hay una serie de relatos que se comentan, y justamente por el lado de los religiosos, de Mirville, él comenta en su artículo de los espíritus, en su texto de los espíritus, un fenómeno que era el del presbiterio de Cideville. Este era un lugar, digamos, como un pequeño, podríamos decir, como una pequeña iglesia, donde nos relatan que en algún punto apareció un hechicero, y ese hechicero, a los que estaban ahí presentes, les dijo que en cierto día, en cierto momento, iba a haber un estruendo sobre ese lugar y que algo iba a ocurrir. Y pues se supone que la gente, justo en el día y la hora en el que el hechicero lo había predicho, pues se juntaron en ese lugar, y justamente, exactamente el mismo día, a la misma hora, pues todo el mundo escuchó un trueno, ¿no? Se escuchó un estruendo sobre todo el lugar, y los que se juntaron ahí, los que se sumaron ahí, reportan que cayó una especie de rayo, un rayo que era una especie como de fluido blanco, que cuando entra a esta pequeña iglesia, pues es tan fuerte que derriba a todos, todo el mundo queda en el piso, y se van dando cuenta que este fluido blanco, a modo de rayo, parece tener la forma de animales fantásticos que ya no llegan a describir. Y después de aparecerse frente a todos, después de derrumbarlos a todos, esta misma luz escapa por la chimenea del lugar, haciendo otro estruendo también grandísimo, otro sonido de trueno. Curioso, este tema, yo creo que si hoy lo volviéramos a desempolvar, pues habrá quienes lo podrán relacionar a fenómenos incluso de apariciones extraterrestres. Hay quienes lo podrán relacionar a brujas. No sé si habrán escuchado estos fenómenos también de que ciertos lugares, en ciertos pueblos o ciertos desiertos, se aparecen unas supuestas esferas de luz que parecen tener movimiento inteligente y que también son de luz blanca. Y bueno, de aquí realmente pues sale mucho para investigar, ¿no? Y bueno, después alguien más que dentro de estos debates comenta una situación bien parecida a la anterior, pues es justamente Babinet. Babinet habla del rayo esferoidal, y él hace referencia a un antiguo relato de otra persona conocida como Árago. Y en ese relato de Árago se habla que había un aprendiz de sastre, y este aprendiz pues estaba dentro de una casa pues trabajando, y de repente se escucha un fuerte estruendo de relámpago, y ese relámpago pues se escucha como que cae justamente sobre la casa, y después de este golpe tan fuerte, él se da cuenta que la ventana de la chimenea, digamos, aquella parte que cubre la parte donde pones la leña, etcétera, sale azotada por el suelo. Y él se percata, este aprendiz desastre se percata de que hay flotando un globo de fuego, un globo como de fuego, pero era un fuego blanco. Y él nota que este fuego empieza a moverse con inteligencia, al punto que esta esfera o lo que fuera se da la vuelta por la habitación. Un momento. Listo.
Entonces, este rayo esferoidal entra, da la vuelta por una de las habitaciones, o sea, con total inteligencia, y cuando él se lo percata más de cerca, se da cuenta de cómo es, él lo relata que tiene este fuego como un aspecto de gato, curiosamente similar al anterior, ¿no? Que también relataban que tomaba un aspecto de animales. Cuando pasa cerca de la persona, pues él se da cuenta que este fuego, pues aunque es como un fuego y este fuego blanco no produce calor, o sea, él no siente calor cerca, y se da cuenta que se posiciona justo a la altura de sus pies. Me imagino que habrá sido una situación que pues, le preocupó bastante, y después se va elevando hasta llegar a la altura de su cabeza. Imagínense esa escena, ¿no? Tienes una esfera con una figura pues felina que está cerca de ti, que probablemente te está mirando, e inmediatamente sale disparada, se escapa por un agujero que conducía a la chimenea, y en el momento en el que sale, pues también aparece otro tremendo estallido aún más fuerte que el primero, ¿no? Entonces, ahí ya son dos historias, dos testimonios pues muy parecidos, viniendo uno de la iglesia y otro del lado de los científicos. Y bueno, pues, ¿cuál sería la explicación para estos fenómenos? Pues a ciencia cierta ninguna. Algunos que trataron de acercarse, pues son estas dos personas. Por una parte estaba de Mirville, del lado de la iglesia, y él decía, pues esto sí que creo que ocurrió, pero sin embargo no sabemos al día de hoy explicarlo. O sea, ¿quién sabe por qué pasa? Y tenemos por otra parte a Gasparín, el que estudiaba las mesas giratorias, y él dice, este fenómeno existe y se explica por causas naturales. O sea, para él, esta persona, Gasparín, recordemos que él creía pues justamente que todo tenía una explicación basada en una causa natural, en una causa que podría ser, por ejemplo, del medio ambiente, y para él, pues esto no era ningún tipo de milagro, ¿no? Estos no eran ni milagros ni producto de alguna influencia espiritual o diabólica. O sea, para él debía de existir una causa natural que era la que lo provocaba. Y bueno, ya hablamos del fenómeno de las mesas, ya hablamos del fenómeno de estas esferas de fuego blanco, y uno se preguntaría, ¿existe una causa para todo esto? ¿Existe una causa para todos estos fenómenos? Bueno, pues hay quienes creían que sí, y justamente uno de los que creían que existía una causa común para todo, pues justamente era Gasparín. Para él creía que en estos fenómenos de la mesa y en estas apariciones, en estas materializaciones de sustancia blanca, el principal agente que participaba era la voluntad de los que estaban allí en la sesión mediúmnica, de los espiritistas, la voluntad de los que estaban en el experimento. Él decía que ellos, consciente o inconscientemente, eran los que con su voluntad producían estos efectos y que incluso los podían producir a distancia. A esa fuerza que era su voluntad actuando sobre este fluido que invisible o blanco, pues fue a lo que después Thury denomina fuerza ecténica, que lo vamos a ver después. Y bueno, después Thury fue una persona que estuvo también muy cerca de los experimentos de Gasparín. Él fue también un científico, y para él coincidía en que esto era probablemente provocado por la voluntad. O sea, para él la voluntad era la condición más importante para que estos fenómenos se produjeran. Él decía que podía haber 7 u 8 mediums tomados de las manos en cadena, y que si no había voluntad, pues aún así estuvieran 7, 8 personas agarradas, pues no iban a producir nada. Eso en su concepción. Ahora, sin embargo, a diferencia de Gasparín, que para Gasparín esto totalmente siempre estaba asociado con las personas humanas que estaban ahí reunidas, para Thury no todo podía explicarse siempre por voluntad humana. Para él podía existir la posibilidad de que existieran voluntades no humanas, voluntades invisibles, de entidades que pues, serían desconocidas para la ciencia y que también podrían estar participando en provocar estos fenómenos. Entonces él dice, a ver, no podemos, como científicos, no hemos investigado lo suficiente como para descartar que voluntades no humanas o voluntades invisibles no existan, ¿no? Y como no lo podemos demostrar, pues tampoco lo podemos descartar de golpe, queda como una posibilidad abierta. Y bueno, sobre estos fenómenos, pues tenemos una aclaración que nos hace después Elena Blavatsky.
lo que era Thiuri y también Gasparin, ellos no distinguían entre diferentes tipos de fenómenos psíquicos. Para ellos, pues todos eran como que iguales. Y Elena Blavatsky nos dice que eso fue lo que les faltó. Realmente les faltaba clasificarlos y darse cuenta que había dos grandes grupos de estos fenómenos. Por un lado, del lado izquierdo tenemos a los fenómenos magnéticos y del lado derecho, también tenemos a los magnéticos, faltó ahí renombrar, perdón, del lado derecho tenemos a los fenómenos psíquicos y del lado izquierdo son los magnéticos. Ahora, los fenómenos magnéticos son los que, según Elena Blavatsky, sí que requieren de una fuerza de voluntad que muchas veces tiene que ser muy grande. No cualquier persona puede producirlos, tienen que ser personas con una voluntad tremenda. Justamente los hipnotizadores, por ejemplo, la mayoría pues son personas que tenían justamente esta fuerza de voluntad grandísima, que eran capaces incluso de algún modo someter la voluntad de otra persona, ¿no? Tenemos los fenómenos magnéticos que son de tipo activo y también se le relaciona a a este fenómeno conocido en aquellos días como el magnetismo animal. ¿Qué es el magnetismo animal? El magnetismo animal es como muy similar al hipnotismo, de hecho son hermanos, y a una persona que está, digamos, despierta, llega un hipnotizador y lo lleva a un estado de sueño con su puro acto de la voluntad, y tras llevarlo a ese acto de sueño a la otra persona, después puede hacer que, digamos, en esa persona aparezca otra conciencia diferente, una conciencia que pudiera ser pues tanto de un espíritu como de un demonio, y que les permite a la persona hipnotizada pues hacer cosas que podríamos para nosotros ser milagros, ¿no? Cosas como poder ver cartas en un juego de naipes, cartas que están escondidas y que la persona hipnotizada sepa cuál es la carta, que puedan saber situaciones futuras, etcétera, ¿no? Eso es el magnetismo animal, y para que el magnetismo animal existiera, pues sí que se necesitaba de una persona con voluntad, que era el que hipnotizaba a otra persona, ¿no? En contraparte, tenemos los fenómenos psíquicos. Los fenómenos psíquicos, a diferencia de los otros, estos son totalmente pasivos. Aquí siempre es mejor, mientras menos voluntad tengan las personas, pues va a ser mejor porque son, digamos, como un canal, un conducto más, por el que más fácil puede alguien mover estas energías. Usualmente de este lado, mientras del otro lado estaban los hipnotizadores, de este lado pues están los pasivos, que son los mediums. Usualmente, pues justo su temperamento es más pasivo, a diferencia de los otros que sí es un temperamento activo. Y en el caso de los fenómenos psíquicos, estos pueden ocurrir muchas veces incluso contra la voluntad del medium, ¿no? ¿Cuántos mediums de repente no se soltaban a hablar cosas que no entendían o podían incluso levantarse de la mesa y hacer movimientos extraños, todo contra su voluntad? O sea, incluso esto iba contra la voluntad de la propia persona, ¿no? Y aquí es donde entran principalmente estos fenómenos del espiritismo. Entonces, de un lado tenemos el magnetismo animal y del otro lado, pues justamente el mediumnismo y el espiritismo. De un lado tenemos al sujeto, del otro lado tenemos al objeto. De un lado tenemos al espíritu correlacionado con la voluntad y del otro lado pues tenemos a la pasividad, a la materia. Recordemos que nos ha enseñado, digamos, obras como el Kybalión, que nosotros somos tanto espíritu como materia y tanto nosotros podemos ser creadores, pero también podemos ser el elemento pasivo mediante el cual otras personas o incluso otras entidades pues nos ocupen, ¿no? Como un medio para poder provocar algo. Por eso es tan importante dentro del ocultismo, pues pensar bien en qué lado estamos parados, ¿no? Si estamos del lado de los fenómenos psíquicos, si somos las personas que usualmente buscamos, por ejemplo, estar en un estado pasivo, con la mente en blanco, abiertos a todas las influencias que nos bombarden, o si estamos del lado de los fenómenos magnéticos, que usualmente este es el lado del ocultista, donde nosotros sí que tenemos una férrea voluntad en querer lograr algo, y pues no estamos siendo sometidos ante otra fuerza más grande que la nuestra, ¿no? Ahora, estos científicos decían, ok, pues definitivamente existe la voluntad que algo provoca, pero la voluntad por sí sola no podría producir estos fenómenos
si no existiera un intermediador. Tiene que existir un agente que para ellos era un fluido. Y ese fluido, pues fue lo que justamente después Thury denomina como sícodo, que después es a lo que se le conocería justamente como ectoplasma. Y se decía que esta sustancia que algunas la relatan como blanca, esta sustancia que es lumínica pero que no produce calor, se dice que es dirigido y moldeado por la voluntad. Entonces, cuando la voluntad desea que la mesa se mueva, pues ejerce movimiento sobre este sícodo, y el sícodo es el que ejerce una presión física sobre la mesa. Entonces, justamente así se dice la relación. Ahora, al principio preguntábamos que cuál es un mal conductor de este fluido. Bueno, dentro de la obra nos relata Thury que justamente al parecer el vidrio era un mal conductor de este fluido, y ellos hicieron dos experimentos. Uno era arriba de la mesa, ponían un vaso de vidrio justamente en medio, y cuando esto lo hacían así, la mesa ya no se movía, ya no rotaba. Sin embargo, después se les ocurrió hacer lo mismo, pero en lugar de tener el vaso en medio, ahora el vaso lo ponían del lado derecho de la mesa. Y lo que comprobaron es que ahora lo que sí se levantaba eran las patitas del lado izquierdo. Entonces pareciera como que la energía se alejaba, ¿no? Donde estaba el vaso, se alejaba esa energía y se iba pues del lado opuesto de donde estaba el vaso. Entonces, para ellos, pues probablemente el vidrio era un mal conductor, era algo que de algún modo repelía o ahuyentaba este fluido. Y bueno, de hecho también hay algo curioso, ¿no? Digo, no sé si pueda tener alguna relación. Habrán escuchado algunos que cuando una persona tiene, por ejemplo, situaciones de pesadillas o que siente que está bajo una influencia extraña, es bien común que como práctica te digan que pongas un vaso de vidrio con agua abajo de tu cama, ¿no? ¿Qué quita y pudiera haber alguna relación entre este material que es el vidrio que pudiera estar repeliendo este fluido, que al final es lo que nos afecta físicamente, ¿no? Y bueno, como comentaba, este acto de la voluntad actuando sobre el ectoplasma, de la voluntad actuando sobre el sícodo, a esa combinación es lo que Thury le llamó fuerza ecténica. Sobre esto, pues Elena Blavatsky aclara que pues aunque todos estos parecen conceptos nuevos, la verdad es que pues es el mismo sol de siempre, son los conceptos que desde siempre han estado, y lo que para ellos es ahora este nuevo concepto de fuerza ecténica es exactamente lo mismo que para los alquimistas era la luz astral o sideral, y lo que para los gimnósofos indios era el akasha. Para estos magos de la India, para esta luz blanca que no producía calor, también estaba relacionado con este término del akasha. Ahora, para que una mesa se moviera y pudiera contestar una pregunta, o que se moviera del lado izquierdo o del lado derecho y que pareciera que realiza actos inteligentes, pues ¿cómo se podría dar esa coordinación inteligente? Bueno, Elena Blavatsky nos dice que justamente pues debe existir un fluido, que es el sícodo, que es dirigido por la voluntad, y Gasparin pues nos dice que el vidrio es un mal conductor de este fluido, que es lo que ya platicábamos, ¿no? Creo que esta es la mina un poco repetida. Y bueno, con esto hemos terminado lo que explicaríamos del cuarto capítulo de la sesión de hoy. Hemos llegado más o menos a la mitad del capítulo. Ya el próximo lunes vamos a concluir con el capítulo 4, con algunos otros temas. Y bueno, con esto dicho, pues estamos ya finalizando la sesión y pasamos a la parte de comentarios finales y preguntas para quien guste participar. Veo que hay una mano levantada. Connie, no sé si ya la tenías o si es una nueva participación. Una disculpa, no bajé la anterior. Ah, ok, vale, perfecto, Connie. Bueno, entonces la primera pregunta o comentario que tenemos es justamente de Marcos Andrade. Bienvenido, Marcos, buenas noches. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. Me gustaría recomendarles la película de Guillermo del Toro. Es un remake, la más actual. Fue un fracaso en taquilla, pero bueno, habla de una persona de la época de los 1930, 40, que practica tal cual el espiritismo
pero a un grado profesional, como los hubo muchísimos, con el fenómeno incluso del geek, que era un tipo que lo encerraban, le lavaban el cerebro, lo drogaban y lo hacían un ser extraño, ¿no? Que comía gallinas, etcétera. El asunto es que el espiritismo también tiene esas vertientes. El punto es que tampoco podemos negarlo. Entonces, ¿hasta qué punto podemos vivir a favor o en contra o integrarlo de una forma mucho más sofisticada, mucho más efectiva en nuestro momento actual? En esta película de Guillermo del Toro se narra la historia de este ser que acaba, bueno, teniendo dificultades. Así que mi pregunta es esa. Muchas gracias. Perfecto, Marcos, no, pues excelente aportación. Si nos puedes después compartir el nombre de la película, pues sería súper bueno, ¿no? Yo creo que a más de uno nos va a interesar verla. Y me parece muy buena tu conclusión. Yo creo que justo eso es lo que nos dice Elena Blavatsky, ¿no? Que es, a ver, ¿qué posición pues, vamos a tomar? Podemos tomar la posición de los espiritistas y creer que esto siempre está relacionado a algún difunto, un ser querido, que creo que sería tal vez la más errada. Podemos tomar la posición de la mayoría de los científicos, que es tomar esto de locura y ya ni siquiera investigarlo. Podemos tomar la posición de la iglesia y decir que esto es un tema peligroso y que no vale la pena ni siquiera tocarlo de lejitos. O podemos tomar la postura de estos pocos, de este puñado de científicos, ¿no? Que dijeron, a ver, miles de testimonios, pues por algo están, no pueden estar errados, hay que investigarlo. Y yo creo que esa sería tal vez la postura más correcta, ¿no? Saber que es algo, saber que es algo que está ahí, tomar tal vez la parte también de precaución que tenían los religiosos, o sea, si ellos decían que allí estaba el demonio, pues no descartemos que haya muchos fenómenos donde sí puedan haber peligros, ¿no? Entonces, esto no es algo como para jugar, hay que verlo, como bien dices, pues con una actitud profesional, hay que investigarlo como lo investigaría un científico con todo el rigor posible y a partir de ahí, contrastando todos estos elementos o todas estas visiones y nuestra propia experiencia personal, como ya nos lo comentó Rita, como nos lo relató Connie, pues nosotros sacar de nuestra experiencia personal y de lo estudiado, pues una síntesis, ¿no? Una síntesis que nos dé pues algo que sea útil para nuestro trabajo sobre el ocultismo. Muchísimas gracias, Marcos. Muchas gracias. La película se llama El Callejón de las Almas Perdidas. Es un remake. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Mil gracias, Marcos. Pues ya la estaremos viendo de seguro. Y bueno, perfecto. No veo ya más manos levantadas. No sé si tengamos alguna otra opinión. Ah, perfecto. Buenas noches, Rubí. Bienvenida. Buenas noches, Manuel. Llegué un poco tarde porque he estado con mucho trabajo últimamente, pero no sin antes dejar de pasar la oportunidad de este tema tan interesante. Y me gustaría compartir un poco mi experiencia, porque yo desde muy niña fui molestada por seres, pues no sé si de bajo astral, entes espirituales, fantasmas, un montón de almas en pena que se me han aparecido y de las cuales pues un poquito por ayudarme a, pues porque obviamente los médicos hablaban de que yo tenía esquizofrenia, ¿no? Porque pues veía cosas, oía cosas y un poquito para ayudarme pues aprendí a enviar a seres a la luz y yo lo que he observado es que pululan mucho en, por ejemplo, los drogadictos, los alcohólicos, o las personas que son muy depresivas, generalmente tienen entes malignos que se les pegan, como que los parasitan. No sé si está correcto ese término, pero son como entes parasitarios que se pegan a tu aura y he visto gente que pues ha estado en posesiones, que de repente ya pierden el control y el ente toma control. Y entonces empiezan a hacer actos que no harían la persona por sí misma. Por ejemplo, conocí a alguien que dice que su hijo llevó como una especie de troll
y luego un espíritu o algo así que decía que era un troll, se le pegó a la mamá y ella quería matar a sus hijos. Agarraba el cuchillo y quería matarlos, una cosa muy loca. Y Wow. yo le pude despegar ese ente y la verdad es que es relativamente fácil, pero es mucho más común de lo que todos pudieran pensar, especialmente con las personas alcohólicas, drogadictos. Ellos tienen mucho estos parásitos. Yo tengo un libro que se llama Parásitos y entes del cuerpo energético, algo así. Es una investigación muy seria en la que habla de que a veces estos parásitos se pueden convertir en cáncer porque se alojan como pequeñas burbujitas y se van encarnando y van haciéndose cáncer, algo así. Bueno, yo quiero compartirles esa información porque la verdad es que yo a través de los años he visto cómo estos parásitos se vuelven enfermedades. Y bueno, esa es mi participación, Manuel. Espero que les sirva de algo. Si quieren el libro, se los puedo pasar. Excelente, Rubí. No, pues definitivamente yo creo que a más de uno nos interesa. Si nos lo puedes compartir, está buenísimo. Y pues qué padre, digo, qué padre que tener estos testimonios como el tuyo, como el de Connie, como el de Rita. Y eso, que digamos que qué frío, qué aburrido si todo esto nada más fuera de lo que viene del texto del libro, ¿no? Pero cuando una persona te dice, a ver, esto yo ya lo viví o incluso yo ya lo sufrí, te das cuenta de que es una situación real, ¿no? Es una situación que está asociado a problemas reales y que no lo estamos estudiando pues nada más a modo de pasatiempo. O sea, realmente el tener conocimiento de estas cosas pues puedes incluso ayudar o en tu caso, ¿no? Justamente puedes hasta salvar una vida. O sea, justo por eso todo esto es tan importante. Muchísimas gracias, Rubí. Y bueno, lo que nos puedas compartir, hijo, o sea, estaría padrísimo. A mí sí que me gustaría aprenderlo. Sí, por ahí vi un comentario que decía que si hay manera de protegerse. Sí, este libro habla de cómo sacar a los entes. Tiene al final un tratamiento especial que yo he seguido y la verdad sí ha funcionado. El autor dice que hay muy pocos entistas en el mundo y debería haber más, porque muchos de los problemas también psicológicos como la esquizofrenia también se deriva de estos parásitos. Y bueno, se los voy a pasar para que lo lean, está súper interesante. Un libro que jamás he encontrado nada igual y a mí me ayudó mucho en mi práctica espiritual de todos los días, porque de verdad que hay gente que lo necesita mucho y hay espíritus que están perdidos, tienen muchos años atorados aquí y que necesitan pues nuestra ayuda, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Excelente, Rubí, pues muchísimas gracias. Y bueno, ya también un comentario más, me llamó mucho la atención lo que comentaste, ¿no? De que esto pues muchas veces pasaba con personas que han tenido problemas con el alcohol, con drogas, pero también personas que han pasado por estados de depresión, ¿no? Pareciera que hay un factor común en todas ellas, que al final, imagínense la persona que está con una situación de alcohol, que está con una situación de drogas o que está con una depresión tremenda, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿qué tan organizado, qué tan limpio se imaginan que esté su cuarto, qué tan recogido? Probablemente no va a estar muy recogido, no va a estar caótico, igual de tirado. ¿Qué podemos ver de similitud entre estos tres casos? Que pareciera como que no hay una claridad, ¿no? No hay una luz mental. Y si la voluntad es tener de algún modo esa claridad, esa luz mental de yo voy a ir por aquí, lo tengo súper definido, eso es orden, eso es contrario al caos. Entonces, pues justamente hace rato que hablábamos de la diferencia entre el que usa la voluntad y el que es pasivo, pues mientras tú más estés en esta situación de pensamientos caóticos a los que te puede conducir la depresión, el alcohol, etcétera, que pierdes una línea clara de pensamiento, pues parece que ahí es donde podría ser más susceptible a este tipo de ataques, ¿no? Entonces, por eso es bien importante, pues justamente esa parte de la claridad de la mente y para eso, pues todos estos trabajos que vienen para limpiar nuestras emociones, limpiar nuestros pensamientos, mantenernos alejados de sustancias que afecten nuestros estados mentales. Entonces es un bastante buen comentario, Rubí. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Y bueno, tenemos un comentario más de Guillermo. Adelante, Guillermo, bienvenido. Gracias, Manuel. Hola, amigas. Hola, amigos. Únicamente comentando y ampliando lo que están tocando el tema.
Justamente la señora Blavatsky nos prevenía mucho al dejar la mente vacía o a dejar la mente ociosa o vagando, porque hay un peligro justamente del no tenerla enfocada, de que se te pegue lo que está alrededor. La mente es hija del ambiente, dice un refrán sabio. Y a menudo, por ejemplo, nos sucede a los que vamos de provincia que de repente el colectivo de ir a México, por ejemplo, y ya de repente empiezas a correr atrás de los autobuses y todo, empieza a agarrar mentalidad de chilango, decimos aquí, empiezas a pensar, a correr por un asiento, se te pega mucho la mentalidad del lugar. Y eso es típico por no tener la mente enfocada. Entonces, decía, nos prevenía mucho contra ese peligro de tener la mente vagando. O sea, la mente no puede estar vagando. Tenemos que tener una forma de centrarla o elevarla hacia un estudio. La teosofía, la definía la señora Blavatsky como la práctica de la superación de uno mismo a través de la meditación y el estudio. Entonces, los estudiantes de teosofía somos estudiosos y meditamos. Eso sería uno de los elementos para poder cubrirnos. Hay gente que le empieza a jugar, se pasan de lanza, dijeran, y empiezan a jugar con ciertas cosas, como con drogas enteogénicas. Hay drogas enteogénicas como la ayahuasca, el LSD o como la atropina, cualquier otro tipo de drogas que te generan estados alterados de conciencia, pero eso es jugarle un poquito contigo mismo, porque los portales hacia planos astrales se abren de aquí para allá, no de allá para acá. Tenemos como seres humanos un gran poder, una potestad muy fuerte, porque como divinos tenemos el poder de la voluntad. Por ahí escribí el nombre de ese poder de voluntad que se llama Ish-Cheche-Ha, Shakti. Es el poder de la voluntad. La señora Blavatsky dice que todos los fenómenos que se producen por el poder de la voluntad, y ese poder es el Shakti. O Kriya Shakti, también a veces le llegan a llamar el Kriya Shakti. Ese poder de voluntad, si alguno estudió por ahí antropogénesis, se han de acordar que en la tercera raza raíz se habla de los hijos del yoga, o los hijos de la voluntad, que se crearon vehículos para que encarnaran en ella los rishis. Pues tenemos ese poder. Que no lo tenemos actualizado ni latente es totalmente cierto, pero que lo tenemos en potencia también es totalmente cierto. Entonces, una de las características que debemos de ver es que sí estamos protegidos, pero siempre y cuando ejerzamos nuestra potestad de que somos del señorío, que somos poca cosa y a la vez somos mucho, ¿sí? Somos partículas, somos onda. Y que como onda, como totalidad, sí tenemos como seres humanos la potestad de manejar la voluntad y de crear cosas incluso a voluntad, como llegan a ser algunos adeptos, con una voluntad centrada y recogida, concentrada, con una imaginación creativa. Por ahí va a tocar dar una plática precisamente sobre la voluntad el jueves, y se habla precisamente del poder que tiene una voluntad creativa, que tiene que tener como base una imaginación creativa. Porque decía San Francisco que la fe consiste en creer lo que no vemos. La recompensa es ver lo que creemos. Entonces hay que tener la confianza en uno mismo y en el poder que tenemos, porque lo tenemos. Que no nos la creemos es otra cosa. Y pues el trabajo es no abandonarse, ni mucho menos empezar a jugarle al aprendiz de brujo y incursionar en cosas que te pueden, como marcaba Ruby. Hay gente que ha incursionado y han sido obsesionados por entidades del astral, que les llama, la versión Blavatsky les llama pisachas, que son como los íncubos y los súcubos. Son entidades que viven en el astral, animales del astral, o incluso elementarios, o espíritus de los sin alma, que están viendo con quién se desquitan, y uno amablemente les abre la puerta y puedes terminar bastante mal. Y una de las formas de abrirle la puerta es precisamente por las drogas, con el alcohol, el delirium tremens. El alcohol es una bebida por espirituosa, y eso es de las cosas que más daño te pueden hacer en un momento dado. O sea, incluso ni comer carne ni otras cosas puedan ser tan peligrosas como el uso del alcohol. El alcohol, igual que algunas otras drogas enteogénicas como son los hongos alucinógenos o eso, abres puertas con eso. Y a menudo los que abren una puerta hacia ya no saber distinguir en qué mundo viven y quedar en un mundo de locura total. De ahí a acabar anexado o en un manicomio, no más que un pasito. Bueno, nada más ese era mi comentario. Perfecto, Guillermo, pues gran reflexión. Yo creo que, ya como concluyendo a lo que nos lleva a esto es, pues hemos pasado por un proceso larguísimo de evolución que nos ha llevado, se dice, de la planta, del mineral, a la planta, al animal,
todos estos reinos que siempre fueron conducidos por inteligencias superiores, que para nosotros serían ángeles, serían arcángeles, y por fin llegamos al punto en el que tenemos este tema del que tanto nos menciona Guillermo, ¿no? Que es, digamos, yo lo llamaría el libre albedrío. Por primera vez tenemos la posibilidad de nosotros decidir qué queremos hacer. No hay una jerarquía que exactamente nos diga hacia dónde nos vamos a mover, qué vamos a desear, qué vamos a pensar. Y en la medida que nosotros respetemos ese libre albedrío, no estando sujetos a lo que venga de las entidades del astral, a lo que venga del poder de la voluntad incluso de otras personas, de lo que venga a veces de egregores, ahorita que está tanto este tema, por ejemplo, de la pandemia que estuvo y ahora de la guerra, en la medida que nosotros tengamos claridad en nuestra mente y ejerzamos este libre albedrío que tenemos, pues vamos a ser un receptor de radio apagado para todo aquello que no nos sirve, ¿no? Y que está muchas veces atentando contra este libre albedrío que es tal vez el mayor tesoro que tenemos. Y bueno, pues dicho esto, creo que ya no veo más participaciones. De ser así, estaríamos ya finalizando la sesión de hoy. En el chat. Muchas gracias. A ver si es cierto. Vamos a revisar el chat. A ver. A ver, listo. Bueno, justo nos mencionabas, Guillermo, que hay decenas de fotos saliendo de los mediums. Pregunta Patricia de qué sustancia está constituido el ectoplasma. A ciencia cierta, al menos no, yo no lo sé. Cuando hay cascarones astrales o espíritus que están en este plano, baja la temperatura. Cuando ellos se manifiestan, sí, se dice que usualmente. Oscar Galindo nos comenta, presentemos pues 3 explicaciones. Primera, que el cuerpo astral del medium viviente se desprende de su cuerpo y asume la apariencia del supuesto espíritu, porque una de las peculiaridades de la materia astral es su capacidad de reflejar una imagen que yace invisible en el éter. Y la segunda es el cascarón astral del difunto, totalmente carente del espíritu y de la conciencia de aquel, se hace visible y tangible, cuando la condición del aire y del éter es tal que permite modificar la vibración de las moléculas del cascarón astral al punto de hacerlo visible. Y bueno, creo que es una explicación un poco ya más larga, pero los invito, hermanos, está mucho más completo lo que nos está poniendo aquí Oscar, pues realmente sí que vale como copiar y pegar para estudiarlo a detalle. Y de hecho, bueno, Oscar nos comparte justamente el océano de la teosofía, que supongo que es justo de donde salió esta parte de este texto. De hecho. Y bueno, comenta justamente Rita que hay varias fotos. Y también nos invita Oscar Galindo para complementar, leer el capítulo 16 de Leyes Psíquicas, Fuerzas y Fenómenos del mismo libro. Y bueno, pues marca ya lo que nos comentaba de que hay que estudiar esto sin prejuicios. Y preguntaba Marcos el tema de que, qué opinamos de los 21 gramos del peso del alma. De esta parte yo la verdad no tengo algún fundamento para contestar, pero bueno, no sé si alguien más como tú, Guillermo, hayas escuchado algo sobre esto con alguna fuente. No, solo la película y ya. Pero no, y algunos que comentan eso, pero no hay pruebas concluyentes, digamos. Y bueno, hay otra pregunta de Rosalía, que ¿cuál es la diferencia entre espiritista Manuel, y espiritualista? Disculpa, Manuel, Claro. respecto a los 21 gramos, en el libro de El concepto de Rosacruz del Cosmos, hacen una mención de eso, que hacen experimentos, sobre todo sobre animales que los pesan antes e inmediatamente después de morir, y por ahí más o menos sacan esa cifra. Pero el que esté interesado pues puede leer el libro. Es algo similar a la película, algo así, El concepto de Rosacruz del Cosmos. Gracias. Súper bien, Caro, pues ya tenemos para un lugar donde investigar. Mil gracias, Caro. Y bueno, pregunta Rosalía Fregrino, ¿cuál es la diferencia entre espiritista y espiritualista? Bueno, a ciencia cierta yo no la identifico. No sé tú, Guillermo, si tú ubicas si hay alguna diferencia conceptual. Sí, de hecho, el nombre de unos así se les dio el nombre en Francia y otros en Estados Unidos. En un lugar se les llamó espiritistas y en otros espiritualistas.
pero se hablaba principalmente de espiritismo, pero recibieron quizás por traducción espiritualismo, espiritismo, ¿no? Era una cuestión semántica, pero sí se refiere a lo mismo. Ah, vale, perfecto, bien, bien. Muchas gracias. Y bueno, nos comenta Rita que justamente, pues por eso antiguamente solo los chamanes se metían en este tipo de temas. O sea, como comentábamos, ¿no? O sea, ya son, llamémosle profesionales, gente dedicada a hacer esto y que no es por un simple fin de ocio, de morbo, ¿no? Es gente que realmente tiene una preparación, que ha estudiado previamente y que no está como de ensayo y error. Y bueno, nos comenta ya, el último comentario es de Heather, que nos dice, aparte de las drogas y el alcohol, el vicio del momento son los videojuegos y la gran carga astral de niveles bajos. Pues sí, es justo un tema a tener en cuenta, ¿no? Digo, al final todo aquello que nos desvíe de esta claridad de pensar que es con mi tiempo, cuando uno se da cuenta que ya transcurrieron 5 o 6 horas y que no has hecho nada, pues ahí es donde uno podría decir, chin, pues creo que estuve pasivo frente a otra fuerza, ¿no? Frente a otra voluntad. Y si un videojuego nos hace perder la noción del tiempo y apagar ese sentido de qué estoy haciendo, dónde estoy, en qué se está yendo mi tiempo, pues probablemente nos está llevando justo a este tema de ser pasivos sin materia, ¿no? Al final, pues son distracciones, son entretenimiento y bueno, yo creo que además de videojuegos, pues podríamos esto llevarlo hasta las redes sociales, ¿no? Y bueno, ya lo dice Guillermo, ¿no? Distracción, entretenimiento, te entretengo y te miento. Buena combinación. Y bueno, pues listo, pues esos son todos nuestros comentarios de hoy. Vamos ya a finalizar pues nuestras actividades, justo con la oración de cierre de Annie Besant. Igual que otras veces, quien guste acompañarnos mentalmente, pues es bienvenido. Y dicho esto, empezamos. Oh vida oculta, que vibras en cada átomo. Oh luz oculta, que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Listo, hermanos. Bueno, pues que tengan todos una excelente noche. Les recuerdo que el jueves va a ser una sesión bien importante que justamente, como ya comentó Guillermo, pues él nos va a hacer favor de dar la ponencia. Vamos a seguir hablando de este tema de las diferentes energías. Vamos a hablar de la imaginación, de la voluntad y cómo se relaciona con otros fenómenos de la ciencia. Y bueno, ahí nos va a dar justo Guillermo una cátedra que nos ayudará bastante a enriquecer este tema. Perfecto. Muchas gracias, Manuel. Bendiciones para todos. Excelente. Aquí, al contrario. Que pasen buenas noches. Nos vemos. Gracias, Manuel. Descansen. Buenas noches a Muchas todos. gracias. Gracias, mis Excelente. estimados.